Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video de la materia de mecánica de sólidos. En este video vamos a continuar con el estudio del capítulo 3 que corresponde a todo el estudio de los desplazamientos y las deformaciones en un punto que se encuentra en el interior de un sólido. Entonces, de la parte 1, recordemos que estábamos trabajando con un sólido en 2 dimensiones al cual se le imprimen unas fuerzas y producto de esas fuerzas se generan unos esfuerzos que lo que hacen es deformarnos ese puntico que hemos escogido de forma rectangular y no lo convierte en una forma secundaria. Eh, esta deformación que ocurre acá y este desplazamiento, este cambio de posición y esta deformación, las describimos en la primera y en la segunda parte. En la primera parte encontramos la descripción de todas estas coordenadas, A', B', C' y D', y definimos las longitudes, unas longitudes necesarias para poder hallar unas magnitudes que nos ayudaron a definir las deformaciones lineales. Y en la segunda parte vimos la definición de la deformación lineal o longitudinal. Y estas son las longitudes que hallamos desde la primera parte del estudio de la sección 3.2. Y estas las vamos a usar nuevamente en este video. En este tercer y último video de la sección 3.2 vamos a trabajar con el estudio de las deformaciones angulares. Entonces, nuestra sección 3.2 quedó dividida de tres formas, de tres partes. La primera parte tratamos una generalidad de los componentes de la deformación. En la segunda parte definimos la deformación lineal y en la tercera parte vamos a definir la deformación angular. Entonces, para poder empezar a hablar de deformación angular, tenemos que primero definir la deformación angular. Entonces, al existir dos tipos de deformación angular, entonces vamos a empezar a hablar de la primera deformación que vamos a trabajar en este video, que es la deformación angular ingenieril. La deformación angular ingenieril representa evidentemente la que más se usa en la ingeniería civil y se representa por el símbolo de gamma. Entonces, esa deformación angular ingenieril representa el cambio de valor de un ángulo cuando sometemos a nuestro sólido unas fuerzas que generan unos esfuerzos al interior del sólido. Entonces, matemáticamente, nuestro ángulo de AB, que sería un ángulo recto, o sea, un ángulo de 90 grados, cambio a un nuevo ángulo que está descrito por los puntos D', A' y B'. Pero entonces el cambio es cuánto disminuyó o cuánto aumentó este ángulo con respecto a este ángulo anterior de 90 grados que teníamos. Entonces, ¿cuánto cambió? Cambió este ángulo pequeño más este ángulo pequeño, porque sería 90 menos la suma de estos dos ángulos y me daría este ángulo que se forma por los puntos D', A' y B'. O sea que el cambio en realidad no es 90 menos esos ángulos, sino la suma de estos dos. Entonces, tomando como referencia ese ángulo, como ya les había comentado, entonces el cambio, o sea, cuánto aumentó o cuánto disminuyó ese ángulo, sería la suma de esos dos. Entonces, gamma sería el límite. Recordemos que la deformación lineal también la definimos con el límite. Cuando las longitudes delta X y delta Y cada vez se vuelven más pequeñitas, de estos ángulos gamma 1 y gamma 2, la suma de esos dos ángulos, que representan el cambio del ángulo. Entonces, como nosotros estamos trabajando en el régimen de las pequeñas deformaciones, como les había comentado en la parte 1 y en la parte 2, entonces
esos ángulos van a ser muy pequeños en comparación con la longitud. Entonces, ustedes vieron en sus cursos de trigonometría que cuando medimos un ángulo en radianes y este ángulo es muy cercano a cero, entonces ese va a ser aproximadamente igual a la tangente del ángulo. No quiere decir que sean iguales, solo van a ser aproximadamente iguales. Y entonces ya podemos hallar una relación de gamma 1 y la vamos a hallar a través de la tangente. Entonces recordemos que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, en el caso de gamma 1 nos devolvemos a nuestro gráfico. En el caso de gamma 1 sería el cateto opuesto formado por B'B2 o B2B' también se puede decir, y el cateto adyacente que será formado por B2A'. Nos devolvemos y si es lo mismo B2B' o B2A', que es lo mismo que A'B2. Y lo mismo pasa con el ángulo 2. El ángulo 2 es similar o aproximadamente igual a tangente de gamma 2 y entonces sería igual a D2D', en este triángulo formado acá, a D2D', y sobre, porque sería nuestro cateto adyacente al ángulo, A' de 2. Aquí nos devolvemos, A' de 2 es lo mismo. Entonces, aplicando la definición de deformación angular ingenieril, que es la que acabamos de ver, y junto con las distancias que habíamos hallado en la primera parte y que también trabajamos en la segunda parte, entonces empezamos a reemplazar. Reemplazamos con un aproximadamente igual porque en realidad ese gamma 1 no es igual a tangente de gamma 1 ni gamma 2 es igual a tangente de gamma 2, es solamente un aproximado. Entonces, como estamos trabajando solamente en el eje XY o en el plano XY, entonces esa deformación será XY. Cuando ya aparezca el eje Z, ya aparecerán gamma XZ y gamma YZ. Pero como solo estamos trabajando en el plano XY, entonces solo trabajamos con gamma XY. Entonces reemplazamos nuestros valores con un aproximadamente igual y nos quedaría pues esta suma. Ahora, teniendo en cuenta las distancias que habíamos hallado anteriormente, las reemplazamos en nuestras fórmulas de deformación angular. Y entonces sería A'B2, que es esta, B2B', que sería esta, D2D', que sería la tercera, y A'de 2, que sería la segunda. Entonces aquí podemos sacar factor común a delta X. Vemos que aquí está delta X y delta X, y a este delta Y podemos sacarle factor común y factorizarlo. Y sabemos que el límite de una constante, pues es la constante. Entonces, al quitar ya nuestro límite, entonces, pues porque factorizamos el delta X y el delta Y, entonces nos quedaría una expresión de esta forma. Ahora, en esto hay que ser muy cuidadoso, porque como nosotros estamos trabajando en el régimen de las deformaciones pequeñas, entonces tenemos que nos devolvemos cuando aquí trabajamos con du de X y con dB de Y. Recordemos de nuestra parte 2 que esas magnitudes van a ser en realidad muy pequeñas y muy pequeñas es de 10 a la menos 3 o inferiores inclusive, entonces eso va a ser muy inferior a 1, o sea, esto, si yo sumo 1 más esto, esta suma en realidad va a ser cercana a 1, porque es sumar 1 más algo muy pequeño. Y lo mismo en este caso. O sea que nosotros podremos hacer tender a esta suma a 1. Entonces es como si yo tuviera dB de X más esto sobre 1 más du de Y, que es el caso que estamos exponiendo aquí. Como están tan pequeños, esto significa que es mucho menor a 1 y esto es mucho menor a 1, pero es mucho menor a 1. Entonces ese denominador se nos convierte en 1. Esa suma se nos convierte en 1 más algo muy chiquito y eso es casi igual a 1, es aproximadamente igual a 1. Y entonces podemos obtener una relación de este tipo. Y ahora, teniendo una analogía con la deformación angular, o sea, tenemos que gamma es igual a gamma 1 más gamma 2, al límite evidentemente delta X y delta Y
de gamma 1 y gamma 2, entonces esta parte correspondería a la primera parte de la suma, o sea, esta parte, y esta parte correspondería a la segunda parte. Entonces, du de y sería el límite de gamma 2 y db de x sería el límite de gamma 1. Ahora, haciendo eso, en el caso de las tres dimensiones, conservamos las de las dos dimensiones que habíamos trabajado anteriormente y se pueden obtener valores similares a estos, de u de z y de w de x. Son como unas derivadas cruzadas, algo así, y con el mismo de gamma y. Y entonces así obtenemos la deformación angular en tres dimensiones. Entonces, como nosotros tenemos que la suma es conmutativa, o sea, no se afecta el orden de la suma cuando yo varío las posiciones de sus sumandos. Entonces de acá deducimos que como estamos trabajando también con un sólido que es homogéneo, uniforme e isótropo, que gamma xy es igual a gamma yx, que gamma xz es igual a gamma zx y que gamma yz es igual a gamma zy. Entonces, así hallamos la simetría de las deformaciones angulares. Ahora, aquí podemos ver qué representa cada deformación. Entonces, si tenemos una deformación angular igual a 0, hablábamos lo que yo les comentaba al principio, que es solamente no se altera la forma del sólido, solamente la forma del sólido en el sentido de que sus ángulos internos no cambian. La deformación angular indica el cambio de los ángulos internos. Entonces, cuando tenemos un gamma xy igual a 0, pues evidentemente sus ángulos no cambiaron. Si tenemos gamma xy mayor que 0, esto quiere decir que este ángulo se disminuyó. Y cuando tenemos a gamma xy menor que 0, es decir, que este ángulo interno aumentó porque nosotros medimos todo con respecto a este ángulo. Ahora vamos a entrar a definir la deformación angular matemática. La deformación angular matemática la podemos definir en función de la deformación angular ingenieril. Y esta deformación angular matemática constituye la que nos enseñan en nuestros cursos de mecánica tensorial o de teoría de elasticidad que ustedes ya vieron anteriormente. Entonces, para la teoría de elasticidad se tiene esta relación, entonces sería epsilon de xy, ya no es epsilon de x o epsilon de y, sino epsilon de xy es igual al límite. Entonces sería nuestra misma deformación angular ingenieril, pero dividida entre 2. Ese es como el cambio que tiene. Entonces eso es igual al límite de su correspondiente deformación angular matemática sobre 2. O sea, si este es epsilon de xy, su deformación angular pues ingenieril será xy sobre 2. Y en notación tensorial pues serán lo que yo les decía, las derivadas cruzadas, porque estamos trabajando en la teoría de elasticidad. Y entonces recordemos que la derivada se representa con una coma con respecto a la variable que estoy derivando. Entonces estoy derivando a u con respecto a j, entonces cojo a u sub i, que es el que está arriba, u sub i, coma j, porque estoy derivando con respecto a xj. Y a uj, y como estoy derivando con respecto a xi, entonces le pongo coma i sobre 2. Y pues aquí están los valores para los que se debe reemplazar para nosotros poder hallar el término 1, 1, 2, 1, 3 y los términos cruzados en notación tensorial. Ahora, como nosotros podemos expresar en nuestra deformación angular en notación indicial, mire, nos devolvemos. En una notación indicial vemos que este epsilon tiene dos índices. Estos dos índices nos indican que estamos trabajando con un tensor de segundo orden. Y nosotros al trabajar con un tensor de segundo orden podemos tener una representación matricial de ese tensor de segundo orden.
Y ese tensor de segundo orden, para nosotros poderlo trabajar computacionalmente, lo trabajamos a través de una matriz. Y esa matriz está representada por estos términos, a epsilon xx, epsilon yy y epsilon zz, y pues los términos por fuera de la diagonal. Esta es la matriz de deformaciones. Y entonces en notación indicial y en notación tensorial, que se maneja en mecánica tensorial, sería epsilon 1,1, epsilon 2,2 y epsilon 3,3, y por los elementos por fuera de la diagonal. Y en nuestro caso en mecánica de sólidos, los elementos de la diagonal representan las deformaciones lineales. Eso lo debemos tener muy en cuenta. Nuestras deformaciones lineales están en la diagonal, y las deformaciones angulares matemáticas son los elementos por fuera de la diagonal. Vemos que es un medio de gamma yx y de gamma xy, por lo que nosotros vimos anteriormente cómo se definía este xy, este xz y este epsilon yz. Ahora, unas cuestiones que debemos tener en cuenta cuando hacemos estos estudios de las componentes de las deformaciones. Miren que en ningún momento nosotros consideramos si era concreto, si era acero, o si eran o cualquier tipo de material. Es decir, a nosotros no nos importó qué material era. Solamente hicimos unas deducciones teniendo en cuenta la deformación o las nuevas formas que adoptaba después de aplicar ese desplazamiento, esa traslación y la deformación. Entonces, al tener esto presente, que hicimos puras deducciones geométricas, esto quiere decir que este tensor, vemos en nuestra matriz, no tiene ningún elemento relacionado con el material. O sea que las deducciones que acabamos de hacer son puramente geométricas, que vienen de manejar ángulos y distancias, como lo pudimos ver. Y como pudimos ver también las deformaciones angulares, como no es una división entre ángulos, entre dos ángulos, sino que es la suma de dos ángulos, entonces naturalmente esa deformación angular, ya sea la matemática o la ingeniería, siempre nos va a dar en radianes, porque es la suma de dos ángulos en radianes. Y bien, esto ha sido todo por el video de esta ocasión. Espero que les haya gustado y que lo hayan podido entender, y nos vemos en un próximo video.